Muy buenos días a todos. Como ya sabéis, soy Vicente Merino del Hospital Farmacéutico del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Sed bienvenidos de nuevo a esta tercera webinar de las 4 que tenemos previstas para este año. En esta ocasión vamos a hablar de nuevos biosimilares en oncología, la visión del oncólogo. Y para ello tenemos el placer de contar con el doctor Luis de la Cruz, que es jefe de servicio de oncología de nuestro hospital. Luis es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, doctor en Medicina por la Universidad de Sevilla. Desde 2003 facultativo en el área del servicio de oncología médica de nuestro hospital. Posee el título de máster en ensayos clínicos por la Universidad Hispalense y es máster también en oncología molecular por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Aparte, es tutor de la unidad docente de oncología de nuestro hospital y recibió el primer premio al desarrollo profesional por la Agencia de Calidad Andaluza en el año 2008. Es secretario también del Comité Central de Tumores de nuestro hospital y evaluador de proyectos de investigación para la Consejería de Salud y forma parte también del Comité de Ética e Investigación del área sanitaria. Cuenta con más de 20 publicaciones en revistas interesadas y tiene un factor de impacto acumulado de 50 con publicaciones como primer firmante en revistas internacionales de gran prestigio como pueden ser Lancet y otras de alto impacto. Voy a darle paso al doctor de la Cruz. Cuando quiera, Luis. Muy bien, pues muchas gracias Vicente, Borja y a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por invitarme a participar en este webinar. Para nosotros, desde luego, el tema que se va a tratar es muy importante, como me imagino para todos, puesto que estamos entrando desde luego en la era de los biosimilares, de la incorporación de biosimilares en oncología, pero los biosimilares no como tratamiento de soporte o de apoyo, sino como tratamiento terapia antineoplásica y directa, ¿no? Entonces, desde las sociedades científicas, también desde la Sociedad Española de Oncología Médica, se ha elaborado, se ha trabajado todo este tema de biosimilares y bueno, hicimos en el grupo de trabajo una actualización este año del posicionamiento de la sociedad que también pasaré a comentar en la exposición. Entonces, para seguir. Aquí, perdón. Bueno, como introducción, pues, cosas que ya sabemos, ¿no? Los biosimilares son biológicos, medicamentos biológicos similares a otros medicamentos autorizados en la Unión Europea, no son idénticos, son tratamientos, como digo, similares, pero no absolutamente idénticos al medicamento original. También sabemos que los biológicos han transformado absolutamente la evolución natural de múltiples enfermedades, en concreto en oncología, en el caso del cáncer de mama HER2 positivo o en el caso de los linfomas CD20 positivos, luego han transformado absolutamente la evolución de estas neoplasias, impactando en la curación o en el incremento de la supervivencia de pacientes con este tipo de enfermedades. Por otra parte, el impacto, lógicamente, económico que esto supone es muy notable, muy superior, desde luego, al de los tratamientos quimioterápicos convencionales y se considera que los tratamientos biológicos en cáncer son los que mayor impacto económico tienen en los distintos centros, en los distintos hospitales y a nivel de la administración sanitaria. El hecho de la incorporación de los biosimilares es una oportunidad para la sostenibilidad, sin ninguna duda. Por tanto, es importante incorporarlos de una manera consensuada entre los clínicos, entre las farmacias hospitalarias y entre todos los agentes que estamos en el tratamiento de los pacientes con cáncer. Bueno, el primer biosimilar se autorizó en el año 2006, es decir, que tenemos ya bastante experiencia en el uso de los biosimilares, pero como digo, específicamente biosimilares con un efecto antineoplásico, la incorporación es mucho más reciente, ¿no? Por ejemplo, el biosimilar de trastuzumab pues lo tenemos disponible desde noviembre del 17. El de rituximab un poquito antes, pero solamente de febrero del 17. Es decir, no hay mucha experiencia todavía de uso de los biosimilares en la práctica habitual. Y bueno, la Unión Europea, desde luego, aquí en este sentido ha sido bastante pionera en la regulación de biosimilares y ha logrado establecer un marco de trabajo para la aprobación de estos fármacos y la regulación de su desarrollo.
clínico. Por todos estos motivos, las distintas sociedades científicas, la española de hematología y hemoterapia, la de farmacología clínica y la de farmacia hospitalaria, pues han elaborado sus posicionamientos, su opinión sobre la incorporación de estos medicamentos. Y desde luego también las sociedades de oncología médica, tanto la Sociedad Europea como la Sociedad Americana, como la propia Sociedad Española de Oncología Médica, también ha elaborado su posicionamiento de cara a la incorporación de estos nuevos fármacos, de esta nueva familia de fármacos. Recordar el impacto económico que tiene la incorporación de novedades terapéuticas en oncología, que en los últimos años luego es el área donde mayor impacto existe a nivel de presupuestos en incorporación de nuevas terapias, muy superior a otras áreas terapéuticas como es la diabetes, endocrinología, los tratamientos antirreumáticos, etcétera. Esto es algo muy notable, muy importante y que, por tanto, se tienen que elaborar estrategias para la sostenibilidad de las incorporaciones de estas novedades terapéuticas. Desde la Sociedad Europea de Oncología se ha trabajado intensamente en esta línea y uno de los pilares fundamentales para el futuro, en el horizonte 2020 de la Sociedad Europea de Oncología, es la sostenibilidad de los sistemas sanitarios a nivel de los distintos países de Europa. Y desde luego uno de los puntos clave en relación a esta sostenibilidad, como podéis ver aquí, es la incorporación de biosimilares. La Sociedad Europea de Oncología Médica también ha emitido su posicionamiento en relación con la incorporación de biosimilares y estableciendo claramente cuáles son las pautas que se tienen que seguir para poder incorporar estos tratamientos con seguridad y con absoluta confianza por parte de los clínicos y de las farmacias hospitalarias. Lo primero, bueno, pues hay toda una serie de requisitos, desde la preclínica hasta la clínica, que se deben de seguir de manera muy estrecha. Hay unos requisitos regulatorios y de desarrollo de estos fármacos que difieren en cierta medida del desarrollo en los medicamentos originales. De hecho, hay como una fase de estudios in vitro y de caracterización analítica que, digamos, puede ser más importante en el escenario de los biosimilares, pero luego se deben de continuar los pasos habituales que se siguen también con el desarrollo de los originales, con estudios in vivo también en fase preclínica, estudios de farmacología clínica, de farmacocinética, farmacodinámica. Y por último, también son imprescindibles los estudios clínicos de seguridad, eficacia y de inmunogenicidad. Por tanto, se persigue obtener la totalidad de la evidencia para que exista confianza por parte de todos los actores que estamos involucrados, digamos, en la incorporación de estas nuevas terapias y que haya una seguridad absoluta de que no hay ningún problema y se pueden incorporar, de luego, a la práctica habitual. ¿Cuáles son los estudios clínicos que se emplean para demostrar la biosimilitud? Pues fundamentalmente el diseño de estos estudios son estudios de equivalencia. Estos estudios lo que demuestran es que el biosimilar tiene un efecto similar al de tratamiento de comparación y este es el modelo de diseño idóneo para el desarrollo y para la aprobación de biosimilares. Los estudios de no inferioridad pueden ser también útiles y pueden ser adecuados en determinados casos de incorporación de biosimilares, pero habitualmente los estudios de no inferioridad no escapan a la posibilidad de que exista una mayor toxicidad con el tratamiento que se está investigando. Por tanto, siempre en el escenario de los biosimilares se pretende conseguir estudios positivos en cuanto a equivalencia, estudios de equivalencia en cuanto a su diseño. ¿Y qué tipo de poblaciones y qué tipo de variables empleamos? Bueno, pues o introducimos, digamos, en estos estudios. Normalmente tienen que ser poblaciones sensibles, poblaciones inmunocompetentes, para evaluar que se tienen que evaluar comorbilidades, tratamientos concomitantes, antecedentes farmacológicos y gravedad de la enfermedad concreta que se va a evaluar. Y las variables sensibles deben ser clínicamente relevantes, fáciles de evaluar, capaces de detectar diferencias
Es preferible las variables continuas a las dicotómicas. De hecho, prácticamente no hay ningún estudio clínico que emplee variables dicotómicas como variable principal, como objetivo principal. Y debe de tener el estudio una duración suficiente para valorar la inmunogenicidad de manera adecuada. Si nos vamos al ejemplo del cáncer de mama HER2 positivo y de la incorporación del biosimilar o los biosimilares de trastuzumab, las poblaciones que se han considerado más adecuadas para el estudio de la bioequivalencia de los biosimilares son aquellas poblaciones de cáncer de mama precoz HER2 positivo, es decir, aquellas pacientes que van a ser tratadas en el contexto de la neoadyuvancia, antes de los procedimientos quirúrgicos curativos y radicales. ¿Y por qué se han elegido preferiblemente este tipo de poblaciones? Pues porque son poblaciones homogéneas en que hay una mayor probabilidad de que la diferencia de los resultados sean atribuibles a diferencias entre el biosimilar y el producto de referencia y, digamos, son más fiables los resultados al corto, medio y largo plazo. También se están realizando, y son importantes, son desde el punto de vista clínico muy importantes, hacer estudios de bioequivalencia en la población metastásica, tanto en cáncer de mama como en cáncer gástrico, donde tiene aprobación el original de trastuzumab, porque desde un punto de vista clínico también tendremos y usaremos, ¿no?, estos biosimilares y necesitamos generar evidencia científica suficiente para encontrarnos, digamos, confortables con el uso de los biosimilares en también situaciones avanzadas de enfermedad. De todas maneras, aquí hay más dificultades, las poblaciones son bastante más heterogéneas, puede haber grandes diferencias en las estrategias previas de cirugía, de quimioterapia, terapias dirigidas, radioterapia, también grandes diferencias en cuanto al intervalo libre de enfermedad, cuando hay algunos pacientes que pueden haber sido tratadas hace mucho tiempo y pueden tener una biología diferente, aquellas en las que tienen una recaída más precoz. Y desde luego hay otro tipo de consideraciones que deben ser tenidas en cuenta de las propias pacientes, las localizaciones de la enfermedad, la carga de enfermedad. Como digo, son poblaciones más heterogéneas que habitualmente pueden, digamos, tener unos resultados también más difíciles de interpretar en este escenario. Por tanto, en cuanto a la selección de variables sensibles para ensayos clínicos con biosimilares, el objetivo es demostrar eficacia, seguridad equivalentes a las del producto de referencia. Como os decía, bueno, pues hay muchas variables posibles, pero generalmente las que empleamos son aquellas más sensibles, que en el caso concreto del cáncer de mama HER2 positivo habitualmente son las que tienen que ver con la respuesta patológica completa, que es un endpoint muy fiable, y también en población HER2 positiva incluso es un factor pronóstico a largo plazo de una mejor evolución en estas pacientes. Y en el caso de situación avanzada, de cáncer de mama avanzado, el objetivo principal generalmente es la tasa de respuesta global. Estos son generalmente los dos objetivos principales que se están trabajando con el desarrollo de los biosimilares en la fase clínica. Tasa de respuesta objetiva en el escenario de la enfermedad avanzada, respuesta completa patológica en el escenario de la neoadyuvancia. Algo que puede ser criticable es que efectivamente estos no son objetivos, digamos, duros en el sentido de que se correlacionen directamente o puedan correlacionarse directamente con supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad o supervivencia libre de progresión, pero desde luego no hay, por normativa, una necesidad imperiosa de que esto sea así, ¿no? Entonces, algo desde luego que, al menos desde la oncología, sí que nos gustaría conocer cuál es el resultado a largo plazo también de los biosimilares y hacer un seguimiento mayor en cuanto a estos objetivos de supervivencia libre de progresión o de supervivencia global, y es algo que también tendremos que ver en el futuro. En relación a los ensayos fase 3, en cuanto a biosimilares de trastuzumab, el biosimilar anti-HER2, estas son las distintas compañías, que han ido trabajando estos biosimilares.
en el escenario neoadyuvante, adyuvante, pero como podéis ver, la mayoría de ellas tienen estudios en el escenario neoadyuvante, aunque también tenemos aquí en primera línea de cáncer de mama ER2 positivo metastásico, como hay estudios que también han sido desarrollados en fase 3, ¿no? Y también tienen un gran interés, como digo, desde un punto de vista clínico para poder ver si efectivamente son medicamentos que tienen un resultado similar o equivalente al que obtendríamos con el original, con trastuzumab. En relación a algunos conceptos muy importantes que desde luego hay que dejar claros en la incorporación de estos biosimilares, está la sustitución, que es la dispensación de un medicamento en lugar de otro equivalente o intercambiable. Aquí normalmente no hay consulta al prescriptor, por lo cual esto, desde el punto de vista de los oncólogos, no estaríamos de acuerdo, una sustitución inmediata y sin la consulta al prescriptor para la incorporación de biosimilares. El concepto de intercambiabilidad, que es la posibilidad de cambiar un medicamento por otro que se espera que tenga el mismo efecto en un determinado cuadro clínico, en cualquier paciente, por iniciativa o con consentimiento del prescriptor. Este, digamos, es otro escenario. Y el concepto de extrapolación, que es un problema realmente complejo, dada la heterogeneidad de los distintos pacientes, situaciones clínicas, tipos, estadios tumorales. Por tanto, la extrapolación es algo que se debería de hacer caso a caso y de manera también muy consensuada desde con los clínicos y la farmacia hospitalaria. La posibilidad de extrapolar de un ensayo concreto a otras indicaciones debe realizarse, como digo, solo caso a caso y cuando el mecanismo de acción esté muy claro. Principalmente, desde nuestro punto de vista, lo más importante es llegar a consensos para que estemos todos seguros y confiados en cuanto a la administración de estas nuevas terapias. Bueno, este cuadro simplemente para recordar lo que son estos conceptos de sustitución automática de biosimilares, switching e intercambiabilidad, estos últimos pues, que son bastante parejos en cuanto al concepto. Y la actualización del posicionamiento de nuestra sociedad científica es que no existen datos de intercambiabilidad en indicaciones oncológicas, que el intercambio una vez iniciado un tratamiento oncológico se desaconseja, la sustitución automática de medicamentos biológicos está explícitamente prohibida en España, no puede ser sustituido una vez prescritos y que ningún órgano colegiado en ningún ámbito de aplicación puede suplir acto médico ni libertad de prescripción ni asumir la responsabilidad legal del médico en el acto de la prescripción. En relación a la actualización sobre farmacovigilancia, los mecanismos deben ser, lógicamente, muy transparentes, incluyendo estudios post-comercialización, como comentaba, estudios que vean el largo plazo, el resultado a largo plazo de estos nuevos tratamientos. Y la Unión Europea dispone de un sistema bien establecido para esta monitorización de farmacovigilancia, en la cual el profesional sanitario tiene un papel esencial en la comprensión del perfil de seguridad post-autorización. Aquí la identificación debe estar muy clara y, por tanto, hay que hacer prescripción por marca pues, para ver efectivamente la trazabilidad, el resultado, tanto en eficacia como en seguridad de la incorporación de estos biosimilares. Y es algo que cambia un poquito también lo que veníamos haciendo quizá en los últimos años, ¿no? Pero tiene que hacerse una prescripción por marca específicamente con el uso de biosimilares. El posicionamiento de nuestra sociedad científica yo creo que ha quedado claro también en relación con la incorporación de estos nuevos fármacos. Estamos muy de acuerdo, por supuesto, en la incorporación de biosimilares, es una gran oportunidad para la sostenibilidad del sistema y garantizar el acceso a la innovación, pero lo que solicitamos es prudencia y hacer una incorporación consensuada entre los distintos actores que intervenimos en la incorporación de estos nuevos fármacos. Son desde luego grandes oportunidades, pero tenemos que analizar bien los datos clínicos y tener seguridad absoluta de que se pueden incorporar los distintos biosimilares, sobre todo estos que ya tenemos disponibles de rituximab, trastuzumab y en un futuro muy próximo el biosimilar de bevacizumab, desde luego va a tener un impacto muy notable en cuanto a un uso más racional y en poder impactar
de manera positiva, digamos, en los presupuestos de los distintos hospitales, pero tenemos que hacer una incorporación, yo pienso que consensuada, progresiva, de estos nuevos fármacos para tener la absoluta seguridad de que no hay ningún tipo de problema y que vamos a poder contar con ellos en los próximos meses, los próximos años, sin ningún tipo de fricción ni problema entre sociedades científicas ni ninguna ente, incluso también contando con los propios pacientes para la incorporación segura de estos fármacos. Y Vicente, muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias a ti, Luis, por la magnífica exposición. Vamos a pasar, si os parece, ahora al turno de preguntas. Vale, parece que todavía no tenemos preguntas. Mientras tanto, yo le voy a lanzar alguna pregunta a Luis. Luis, ¿qué barreras identificaría en referencia al uso de biosimilares tipo anticuerpo monoclonal en tu especialidad? Es decir, soy una especialidad que tradicionalmente habéis venido utilizando biosimilares de moléculas más pequeñas, moléculas menos complejas, pero claro, ahora el paradigma cambia, ¿no? En tu caso tienes un poco más de experiencia porque eres oncólogo que tratas también linfoma y por tanto tienes experiencia con rituximab. Pero ya hablando de tumores sólidos, con las nuevas moléculas que se nos vienen, no solo trastuzumab, sino racizumab o incluso cetuximab, que también está en cartera, ¿qué barreras identificaría y cómo posicionaría cada uno de esos biosimilares dentro de tu cartera de servicio, ¿no? A ver, la cuestión principal aquí es la precaución que tenemos principalmente es que estos biosimilares se incorporan en un escenario en el cual los originales han aportado mucho y han cambiado la historia natural de diferentes neoplasias de una manera muy notable, con impactos en la supervivencia, en el caso de los linfomas difusos de células grandes, por ejemplo, con rituximab, en el caso de trastuzumab, con el cáncer de mama precoz, en el escenario adyuvante, etcétera, incluso en fase metastásica. Entonces, han cambiado la historia natural de los linfomas, del cáncer de mama en concreto. Entonces, lo que lógicamente queremos es tener toda la evidencia científica posible y razonable, es decir, no pedir el mismo desarrollo que lógicamente los originales, pero sí tener un mínimo de evidencia científica que nos dé seguridad que no estamos arriesgando, ¿no?, por incorporar un fármaco diferente, porque a fin de cuentas son diferentes, no son exactamente lo mismo que los tratamientos originales. Entonces, la barrera principal, Vicente, que yo veo sería que en este justo momento que se están incorporando no lo hiciéramos de manera consensuada. Que ni las farmacias hospitalarias ni los servicios clínicos, no solo oncología, hematología también y cualquier otro, no fuéramos de la mano en la incorporación de estos biosimilares, porque en líneas generales yo creo que estamos todos de acuerdo y estamos todos muy sensibilizados con el gran impacto presupuestario que esto supone. Entonces, es importante que en estos primeros tiempos lo hagamos muy bien, lo hagamos de manera consensuada, incluso si es necesario de una manera un poco más lenta o más progresiva, porque en el momento que esto esté bien implementado, pues no va a haber ningún tipo de problema. Probablemente de aquí a un año o poco, o quizá menos, se hayan incorporado los biosimilares de una manera bastante amplia y no tengamos ningún tipo de problema en su uso porque demos por descontado que son seguros, que tienen un nivel de eficacia igual al original, etcétera, ¿no? Mi principal barrera sería, más que barrera, precaución, que tengamos cuidado a la hora de la incorporación y que lo hagamos de una manera conjunta en las farmacias hospitalarias y los servicios clínicos. Como de otra parte lo estamos haciendo, que debo decir también en nuestro centro y que yo creo que es una magnífica noticia. Ya lo hicimos con rituximab, ahora lo estamos haciendo con el biosimilar de trastuzumab, con lo cual yo creo que ese es el camino, ¿no? De todos los criterios que nos has comentado a la hora de evaluar las variables, ¿con qué criterio te quedarías tú a la hora de diferenciar un biosimilar de otro?
tendría en cuenta la experiencia del laboratorio fabricante, te basarías solo en el precio, mirarías los estudios, verías tanto por ciento de inmunogenicidad en un estudio frente a otro. Bueno, primero, lo más objetivo son los estudios clínicos. Los estudios, sobre todo ya en fase 3, de los estudios randomizados en fase 3, comparando con el original de referencia. Bueno, habitualmente cuando se demuestra bioequivalencias y se demuestran iguales resultados, en fase clínica, bueno, yo diría que estoy de acuerdo, que no tendría ningún problema. Adicional a esto, evidentemente, bueno, laboratorios de prestigio y que son laboratorios que trabajan con originales y tal, a uno, por propio sentido común, pensaría que muy difícilmente van a arriesgar su prestigio no sé, introducir un biosimilar que no tenga el mismo resultado que el original de referencia, con lo cual, evidentemente, esto es un plus que ya digo que es solo un poco de sentido común. Evidentemente, un laboratorio que trabaja también originales, pues, y que tiene ya un prestigio, digamos, a nivel internacional, muy difícilmente va a introducirse en el mundo de los biosimilares si no tiene certeza de que su producto tiene el mismo resultado que el original, ¿no? Seguimos sin tener ninguna pregunta de la audiencia. Yo voy a seguir insistiendo. Para ti, ¿tú situarías la incorporación del biosimilar de bevacizumab cuando entre el próximo año de la misma forma, con la misma progresión que la de trastuzumab, por ejemplo? Yo creo que no. Vamos, de hecho, en absoluto. Desde mi punto de vista, esto puede ser cuestión de debate, incluso dentro de los propios oncólogos, pero digamos, si quizá ha habido alguna resistencia inicial con la incorporación de rituximab biosimilar y trastuzumab biosimilar, ha sido porque estos fármacos han logrado la curación de un elevado porcentaje de pacientes y han cambiado la historia natural de manera muy notable en situaciones concretas. Bevacizumab es un fármaco excelente, pero no ha demostrado un impacto en curaciones en ninguna población, en ninguna situación oncológica. Bueno, sí, una prolongación de supervivencia y de otros objetivos, pero no en la curación específicamente. Por tanto, puesto que no ha demostrado lo mismo que rituximab o trastuzumab, quizá, no digo que no se le haya que exigir igual que los otros biosimilares, que hay que exigir lo mismo, pero quizá tendría bastante menos precaución en cuanto a la incorporación, porque los pacientes donde vayamos a emplear bevacizumab biosimilar sabemos positivamente que en ningún caso van a poder curarse por esto. Es decir, no hay ninguna indicación de adyuvancia, por ejemplo, con bevacizumab original, ¿no? Y sí que lo hay, por supuesto, con trastuzumab y con rituximab sabemos que la incorporación cura a un muy importante porcentaje de pacientes, de linfoma, etcétera, ¿no? Entonces, digo, es otro escenario, se han conseguido otras cosas con bevacizumab, pero evidentemente, bueno, yo tendría quizá un poco de menor precaución, entenderme bien, ¿no? Entre comillas todo, a la incorporación de bevacizumab que con el caso de trastuzumab y de rituximab biosimilar. Me indica Borja que tenemos algunas preguntas por ahí de la audiencia. Yo no atisbo a verlas. Borja, ¿te importa lanzarlas tú mismo? Sí. A ver, tenemos una que dice: buenos días, ¿qué te impone más precaución al empezar a usarlo? ¿El trastuzumab subcutáneo o el trastuzumab biosimilar, teniendo en cuenta que tienen un desarrollo similar? Gracias. Vamos a ver, el resultado de uno y otro, desde un punto de vista clínico y de objetivo de curación o de control de enfermedad, es el mismo.
Desde luego, aquí la diferencia fundamental está en cuanto a la comodidad y en cuanto al consumo de recursos en unidad de día. Generalmente el subcutáneo, desde luego, es mucho más cómodo. Los pacientes necesitan, desde luego, estar menos tiempo en unidad de día. Se hace un consumo, digamos, un consumo de recursos de unidad de día pues mucho más racional. En lo posible, de luego, yo abogaría por el uso del subcutáneo en aquellas situaciones donde existe indicación, ¿no? Pero bueno, también se puede individualizar. Es decir, yo tampoco en este sentido haría una recomendación absoluta, sino que se puede incluso hacer una recomendación individualizada y, desde luego, las ventajas del biosimilar, perdón, de la administración subcutánea, pues las conocemos todos, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que esto es algo que se puede discutir centro a centro y caso a caso también, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, de Borja Franco, luego tenemos otra de María Luque que dice: buenos días, ¿cuál piensa que es el escenario ideal para iniciar en cáncer de mama con trastuzumab? Gracias. Bueno, para nosotros, a ver, somos muy reiterativos con la evidencia científica clínica. Hay muchos datos ya en neoadyuvancia, muchos estudios fase 3, distintos estudios fase 3 con biosimilar trastuzumab en neoadyuvancia, y los resultados son iguales, incluso numéricamente hasta mejores que con trastuzumab original. O sea, yo como clínico esos resultados me convencen y, por tanto, creo que se puede emplear en neoadyuvancia el biosimilar de trastuzumab con seguridad y con toda tranquilidad. En el escenario de metastásica es más difícil porque, como sabéis, en primera línea de cáncer de mama HER2 positivo metastásico, la primera línea establecida, reconocida, es un taxano con trastuzumab y pertuzumab. Y aquí no hay datos, aquí no tenemos evidencia científica, aquí no hay datos. Entonces, en primera línea de metastásica no lo vería de momento indicado, emplear un trastuzumab de biosimilar con pertuzumab. Puede ser algo, bueno, de debate, ¿no? Haya quien no tenga precaución en este sentido, pero yo sí la tendría. Y la tendría porque hemos visto en oncología resultados dispares, pensando que va a ocurrir un mismo efecto y que no acontece. Y digo, por ejemplo, precisamente este ejemplo de la primera línea de cáncer de mama HER2 positivo en fase metastásica, como sabéis, un taxano con trastuzumab y pertuzumab ha prolongado más de 1 año y medio la supervivencia de estas pacientes en relación con un taxano y trastuzumab. Y cuando esto se ha llevado al contexto adyuvante, el ensayo Affinity, me imagino que también, por supuesto, lo conoceréis, es un ensayo donde los resultados, si bien son estadísticamente significativos, desde un punto de vista clínico no tienen apenas relevancia. Prácticamente las diferencias son tan nimias que muy difícilmente vamos a incorporar la adyuvancia, desde luego en un sentido amplio no, en cáncer de mama HER2 positivo en base a este estudio. Es decir, que hay grandes diferencias en la adyuvancia o en fase metastásica. Por tanto, yo creo que es importante que generemos evidencia científica también en la enfermedad avanzada para incorporar en primera línea estos biosimilares de trastuzumab, al igual que ha ocurrido con la neoadyuvancia, básicamente. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un montón de preguntas. Voy a ir por orden cronológico, como han ido llegando. Carlos Lara dice: en el estudio LILAC de Amgen, que compara biosimilar con comercial, sale incluso superior el biosimilar. Si tuviera pacientes en las mismas condiciones del estudio, ¿cambiaría al biosimilar? Bueno, si he empezado ya con trastuzumab original, no cambiaría. No cambiaría. Desde luego, de inicio, si tengo que empezar con un tratamiento a una paciente HER2 positiva en neoadyuvancia, tengo la absoluta confianza de que el resultado, aunque
venga en el estudio que sea incluso mejor, por lo menos lo que puedo decir es que no tiene un efecto, por supuesto, deleterio, sino al menos equivalente. Por tanto, absolutamente ningún problema en incorporar este tratamiento o este trastuzumab biosimilar de antes, claro que sí. Muy bien, luego esta pregunta es para Vicente, es de Loreto Domínguez. Dice, desde el servicio de farmacia, ¿seleccionaríais un solo biosimilar, por ejemplo, de trastuzumab, siempre el mismo para todos los casos? ¿O haríais diferenciación por subgrupos o algún otro criterio? Es una buena pregunta. Yo creo que habría que seleccionar trastuzumab o lo haríamos extensivo a todos los biosimilares. Yo no soy partidario de estar cada 2 meses cambiando de biosimilar en función de que se produzca un concurso público o se haga una bajada de precio de una compañía con respecto a otra. Creo que sería prudente mantener al menos un tiempo prudencial. Yo pondría como límite horizonte 1 año para hacer el cambio de uno a otro. El hecho de tener varios biosimilares, pues yo creo que complica también mucho la gestión dentro de la farmacia hospitalaria, nos hace que tengamos que estar pendientes de que no haya errores en la dispensación, en la preparación, y yo creo que lo haría un poco todo más tedioso, ¿no? Creo que sería más plausible ir cambiando a lo mejor con un límite de tiempo temporal razonablemente corto-medio, no medio plazo. Muy bien, luego tenemos otra pregunta de Paula de Juan, que dice, ¿en qué grupo de pacientes estaríais de acuerdo en iniciar la experiencia de uso con trastuzumab? ¿En qué grupo de pacientes? Bueno, yo creo que en el contexto neoadyuvante, como digo, porque tenemos ya un caudal de evidencia más que suficiente para incorporarlo, y luego, a partir de la primera línea de metastásica, segunda línea y sucesivas, sería mi propuesta. Y como digo, porque en primera línea, el estándar de primera línea es trastuzumab, pertuzumab y taxano, y aún no tenemos disponibles datos que nos digan que el biosimilar de trastuzumab asociado a pertuzumab y taxano tiene un resultado equivalente a digamos, la terapia original con trastuzumab original, ¿no? Bueno, una vez que eso ocurra, porque se están diseñando ese tipo de ensayos, lógicamente, pues tampoco habría problema en incorporarlo en la primera línea de metastásica. A partir de segunda línea, tampoco tendría mucha precaución en administrarlo porque tampoco hay tantos datos con trastuzumab original. Entonces, bueno, ya que no lo hay, yo creo que también se puede usar el trastuzumab biosimilar, porque no estamos hablando de estudios fase 3 comparativos y de un nivel de evidencia suficiente como para descartar el trastuzumab biosimilar. Bueno, hay un comentario de Vicente Jimeno que dice, ¿por qué somos tan cautos en la incorporación de biosimilares y no con las modificaciones realizadas en las moléculas originales? Bueno, yo diría que somos tan cautos y al menos en nuestro caso concreto, sobre todo por el impacto que han tenido estos originales en la evolución de las neoplasias que os comento, es decir, el cáncer de mama HER2 positivo, sobre todo en adyuvancia y en primera línea metastásica, y el rituximab en linfomas, sobre todo en linfomas agresivos. El resultado ha sido tan extraordinario y han cambiado la historia natural de estas neoplasias que bueno, yo creo que también es de sentido común tener cierta cautela y cierta precaución. Como comento, quizá con bevacizumab la historia cambie porque los resultados no han sido, desde un punto de vista clínico, con tan cambio de práctica clínica o tan rotundos como han sido con trastuzumab y con rituximab. Vale, luego tenemos otra de María Luque que dice, en pacientes en neoadyuvancia, ¿considerarías utilizar trastuzumab biosimilar junto a pertuzumab? También necesitamos evidencia científica en este sentido. Bueno, la recomendación que existe con pertuzumab varía un poco, yo creo que comunidad a comunidad y centro a centro. Nosotros nos adaptamos, digamos, a las recomendaciones que tenemos del IPT
también de nuestra Comisión Central Autonómica para el uso de pertuzumab neoadyuvante y nos ajustamos simplemente a ello. Desde luego, cuando haya de nuevo evidencia científica suficiente y estudios fase 3 que demuestren equivalencia, pues lo incorporaremos, el trastuzumab biosimilar a pertuzumab también en el contexto neoadyuvante. Vale. Vicente, ves que os he asignado 2 preguntas. No sé si ahora te aparecen en pantalla por el sistema, si no, sigo leyendo yo la siguiente. No. Vale, os leo. La siguiente es de Pau Frías. Dice, Herceptin ha modificado su proceso de producción varias veces a lo largo de su historia. Este proceso de producción es lo que diferencia a un biosimilar de otro. No se han solicitado nuevos estudios de evidencia. ¿En qué casos, pues, o qué criterios de extrapolabilidad crees que son adecuados? A ver, claro, el detalle de los cambios de molécula de Herceptin no los conozco, pero si fueran muy notables tendrían que seguir un proceso muy parecido al de los biosimilares. Es decir, no creo que algo que exigimos a los biosimilares no se le deba exigir al medicamento original, en absoluto, ¿no? Y si no se ha hecho, pues, es un error. Es decir, hay que hacerlo porque, claro, nosotros debemos de tener la confianza de que estamos empleando, cuando no había biosimilares, el tratamiento que la evidencia científica, en los estudios fase 3, comparativos, etcétera, demostraba el resultado que teníamos, ¿no? De supervivencia o de tasa de respuesta objetiva, etcétera, ¿no? Entonces, si ha habido cambios notables, se debería de seguir el mismo proceso que se exige, desde luego, a los biosimilares. Yo creo que esto es una cuestión. Lo que quiero trasladar es que nosotros como clínicos lo que estamos es obligados a, lógicamente, hacer un uso adecuado de estos tipos de tratamientos, a hacer una interpretación adecuada de los resultados clínicos que se nos demuestran en los ensayos, en hacer también una farmacovigilancia conjuntamente con los servicios de farmacia y en trasladar a nuestros pacientes la absoluta confianza y certeza de que estamos haciendo las cosas correctamente y están recibiendo los tratamientos que consideramos adecuados entre todos. Entonces, yo creo que la incorporación de estos biosimilares, cada vez existe un mayor cuerpo de evidencia de que es segura, de que vamos a obtener resultados parejos a los que tenemos con los biológicos, y seguramente cualquier tipo de discusión que podamos tener en este momento yo creo que va a desaparecer en el medio plazo, corto medio plazo, porque bueno, ya los datos son bastante robustos y los estudios son muy reiterativos, todos en la misma línea, es decir, que no impactamos en absoluto negativamente con la incorporación de biosimilares, de rituximab y de trastuzumab en concreto, que son de donde tenemos más evidencia a día de hoy. Mira, puedo ver una pregunta, Borja, la lanzo yo, de Paula de Juan García. Es la última ya, ¿vale? Pues ya estamos fuera de tiempo. ¿Se podría plantear el cambio a trastuzumab subcutáneo después de haber empleado trastuzumab biosimilar? ¿Podría plantearse emplear trastuzumab biosimilar durante el tratamiento con quimioterapia intravenosa adyuvante y cuando termine el tratamiento intravenoso cambiar a trastuzumab subcutáneo hasta completar el año de tratamiento adyuvante? O sea, se puede hacer, como poderse hacer, se puede hacer. Lo que yo recomendaría es que todo en estos casos lo hiciéramos de manera individualizada, caso a caso, y conjuntamente los servicios de farmacia con los clínicos. Siendo así, no debería de haber problemas, pero cuando hagamos este tipo de cambios, lo que sí que tendríamos que hacer es una monitorización de los resultados todavía más estrecha de la que ya per se vamos a hacer, ¿no? Porque, claro, cambiamos un poquito lo que hemos visto o los resultados que hemos visto en ensayos clínicos, y estamos en un escenario que no tiene suficiente cuerpo de evidencia, ¿no? Entonces, yo creo que esto se puede hacer de manera individualizada, caso a caso, como hacemos otras cosas en la práctica habitual. Es decir, que a veces cambiamos incluso quimioterápicos en un momento determinado, no sé, doxorubicina por epirubicina, por ejemplo, antraciclina, o un taxano por otro, pero siempre siguiendo un proceso, normalmente comentado con
el servicio de farmacia hospitalaria, comentado con los pacientes, que por supuesto también tienen que ser partícipes de la decisión, y asumiendo las responsabilidades sin ningún tipo de problema. Bueno, pues ya queda alguna pregunta por ahí por contestar. Lamentamos no poder hacerlo porque ya estamos fuera de tiempo. Creo que ha sido una sesión bastante productiva, con un debate interesante y que seguro que nos va a ayudar a reflexionar para incorporar nuevas ideas en nuestra práctica clínica diaria. Ya solamente me queda agradecer al doctor de la Cruz la posibilidad que nos ha brindado de poder estar aquí con nosotros, a los oyentes por estar también ahí en esta mañana. Deciros que el próximo webinar será a finales de noviembre, se anunciará por los canales habituales y esto ha sido todo. Muchas gracias y que tengáis buen día.